Mateo 17, 14 al 20. Seguimos con el estudio del Evangelio de Mateo. Y este relato que hoy vamos a estudiar está en el contexto todavía, el escenario todavía es el monte de la transfiguración. Los que estuvieron la semana pasada recuerdan que analizamos ese maravilloso pasaje donde Jesús escogió a 3 de sus discípulos y fueron a un monte. En la cima del monte Jesús cambió su apariencia, se transfiguró. Dice la Biblia que su rostro y sus ropas brillaron como el sol. Y Moisés y Elías se aparecieron a su lado. Los más grandes exponentes del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Pero en ese momento la voz de Dios se dejó oír desde la nube y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a Él. Dando así este paso tremendo, ¿no? Hasta ahora han escuchado a Moisés, han escuchado a Elías, han escuchado la ley y los profetas. Hoy día es tiempo de escuchar a Jesús, a Jesús. El Antiguo Testamento no tiene ningún sentido sin Cristo. Pero luego de esa tremenda experiencia, donde los discípulos quedaron impactados, bajaron del monte, el monte de la gloria, para encontrarse con la realidad del fracaso humano. ¿Quién tiene el teclado? Si me lo pueden prestar, por favor. Para encontrarse con la realidad del fracaso humano. Gracias, Tabita. Te pasaste. Gracias. Así que nuestro sermón de hoy trata sobre la fe verdadera. Y vamos a los versos 14 al 16, donde vemos este contraste. Porque este pasaje nos confronta con nuestra debilidad, con nuestra insuficiencia, que dice que proviene de una fe deficiente y débil. Hoy vamos a aprender qué es la fe verdadera, la fe que mueve montañas. Entonces vamos primero a ver este pequeño retrato del sufrimiento humano y una fe insuficiente. El versículo 14 dice que Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña donde habían experimentado la gloria de Dios, la gloria de Jesús. ¿Y qué sucedió mientras ellos estaban en la gloria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con los discípulos mientras Jesús y los 3 estaban en la gloria? Sucedió que abajo se había juntado una multitud. ¿Por qué una multitud? La respuesta es rápida. Un hombre se acerca a Jesús y en una actitud de gran humildad se arrodilla y él expone la razón, el motivo de su gran sufrimiento. Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Un hijo que sufre de epilepsia. Y un poco más adelante nos enteramos que la razón detrás de esta enfermedad es porque está poseído por un espíritu demoníaco. Este es un cuadro del dolor físico y espiritual. La esclavitud espiritual de este muchacho ha llegado a afectar su realidad física. Queridos, este cuadro en las Escrituras nos está mostrando la realidad del sufrimiento humano. En este mundo caído, la presencia del mal, la presencia del diablo es muy real y no podemos hacer la vista gorda a esta realidad. Hoy día quizás muy pocos o quizás nadie puede identificar al diablo de una forma tan visible como este padre. Pero ojo, este pasaje nos está mostrando que muchos sufrimientos, enfermedades y dolencias tienen su origen en la opresión demoníaca. La palabra de Dios es muy abierta y muy clara para mostrar que esta realidad espiritual tiene un impacto profundo en la realidad física. Ahora, por supuesto, ojo, no estoy diciendo que todas las enfermedades tienen su origen en el poder del diablo. No vayamos a cometer el error yo recuerdo muy bien que en un campamento de jóvenes
Estaba como de moda reprender las enfermedades y todos se ponían a reprender. Y en la noche no faltó alguien que empezó a roncar mucho. Y se despertó el compañero y dijo, te reprendo, espíritu de ronquido. Y estaba queriendo exorcizar el espíritu de ronquido. No vamos a hacer eso, por favor. No todas las dolencias son originadas por el diablo. Pero la presencia del mal es verdadera, ¿ya? Y hoy día tenemos una gran necesidad de una intervención divina soberana, como este pobre padre. Como este pobre padre, la gente hoy día debería estar postrándose ante Jesús para buscar ayuda en sus sufrimientos y necesidades. Pero, volviendo al pasaje, este cuadro no solo se trata de la realidad de la opresión espiritual, es más que nada un cuadro del fracaso humano. Mira el verso 16. Este padre le dice al Señor que llevó a su hijo enfermo a los discípulos de Jesús. Y los discípulos intentaron sanar a este muchacho, pero no pudieron. El padre les pidió ayuda, seguramente porque este hombre tenía tanta confianza en la capacidad de Jesús que dio por sentado que sus discípulos tenían la misma capacidad de Jesús para ayudar a su hijo. Ahora, ojo, eso no es tan disparatado, porque ya en Mateo capítulo 10, verso 1, nosotros leímos que Jesús les había dado a sus discípulos la autoridad y el poder para sanar y para exorcizar. Y Mateo 10 nos dice que los discípulos salieron e hicieron esas cosas en el nombre de Jesús. Entonces probablemente este papá escuchó que los discípulos ya habían hecho los mismos milagros de Jesús y llevó a su hijo endemoniado a los discípulos. Bueno, obviamente a Jesús, pero como Jesús no estaba, él había subido al monte, le pidió ayuda a los discípulos. Pero en esta ocasión, para este pobre padre desesperado, su confianza se vio defraudada, sus esperanzas por los suelos. Tus discípulos no lo han podido sanar. Y la gran pregunta es aquí, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué estos discípulos que antes ya habían hecho milagros, antes ya habían exorcizado, ya habían expulsado demonios bajo la autoridad de Jesús, ahora no pueden hacerlo? Vamos a los versos 17 al 19. La respuesta de Jesús al Padre es una respuesta llena de emoción y de dolor, porque Jesús reprende no al Padre. Mire el verso. Jesús dice, hay gente incrédula y perversa. Y quiero que notemos aquí algo muy importante. El lamento del Padre era porque los discípulos no habían podido sanar a su hijo. Pero la respuesta de Jesús es un lamento por toda una generación. De hecho, nuestra versión, que es la Reina Valera contemporánea, traduce hay gente incrédula. Pero una traducción más literal, más apegada al texto original, Jesús está diciendo aquí, oh generación incrédula y perversa. Otras versiones, como la Nueva Biblia de las Américas, traducen de esa manera. Oh generación, ¡ay! Esta generación que es incrédula y perversa. Es un lamento de Jesús. Un lamento que se convierte al mismo tiempo en una reprensión que abarca a toda la multitud, a toda esa generación. Jesús está apuntando no solamente a los discípulos, sino a todos aquellos que han visto sus milagros, que han sido testigos de su poder y su autoridad. Y Jesús dice, incrédulos. La palabra literalmente aquí es sin fe. Sin fe. Jesús está diciendo que la gente no ha puesto su fe en Él. Sí cree que puede sanar, cree que puede alimentar, pero no lo ven a Él como el Mesías. Y esa es la fe que cuenta. ¿De qué sirve creer que Jesús tiene poder? El apóstol Santiago va a decir que hasta el demonio cree y tiembla si no tenemos una relación con Jesús.
Y esta gente creía en el poder de Jesús, pero todavía no le ve a Él, no lo acepta a Él como el Mesías. Eso es incredulidad. El no creer no solamente se trata de falta de conocimiento. El no creer es una traición moral a la revelación de Dios. Dios ha revelado a su Hijo. El no aceptarlo, el no reconocerlo, es una traición a esa revelación. Es una falla en confiar en Jesús. Y la incredulidad es la raíz de la perversidad. La siguiente palabra de Jesús, perversa. Es una palabra fuerte. Cuando no creemos, cuando no confiamos en Jesús, caemos en perversión. Perversión. ¿Qué quiere decir perversión aquí? Perversión es distorsión, es desvirtuación, alteración, torcimiento. A eso está apuntando la palabra perversa. Ellos han pervertido el concepto, la imagen, la noción del Mesías. Han pervertido en su corazón y en su mente el concepto, la figura de lo que es el Mesías. Jesús está diciendo que esta gente se ha dejado llevar por su propia expectativa, por sus propios intereses. Yo quiero al Mesías, pero en su mente el Mesías será alguien que viene para sanarme, para darme comida, para librarme de los romanos, para mejorar mi situación económica, para darme mejor ropa. En otras palabras, el Mesías que muchos esperaban era un viejo pascuero, cósmico. ¿Has escuchado la frase, para mí Jesús es, y seguida de varios adjetivos, ¿no? Para mí Jesús es un amigo, para mí Jesús es, no sé, el de arriba, para mí Jesús es el buen tipo, Jesús es un padre, Jesús es, no sé, mi hermano. He escuchado un montón de cosas. Cualquier cosa que digamos después de esos 3 puntos suspensivos, para mí Jesús es, cualquier cosa que digamos, si no proviene de la Biblia, es perversión. Es perversión. O la frase, yo no creo que Dios diga tal cosa. Yo no creo que Dios haga tal cosa. No. Un Dios de amor no puede hacer tal cosa. No, yo no creo que Dios no es capaz de hacer eso. Dios no puede hacer esto. Es lo mismo, la misma mentalidad. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Que yo ya tengo una imagen formada. Ya tengo un preconcepto preconcebido de cómo es Dios, de quién es Dios, de cómo debe ser. No sirve a menos que provenga de la Escritura, de la revelación de Dios. Por eso Jesús les está reprendiendo. Toda esta gente esperaba al Mesías, anhelaba al Mesías. Y ven en Jesús un posible Mesías, pero hay cosas que no les calza. Y por eso lo van a llevar a la cruz. Por eso lo van a llevar a la cruz. Porque la imagen del Mesías que ellos tienen tan fuertemente definida, al final, este tipo que tiene tantas cualidades, al final me defraudó en esto. Crucifíquenlo. Y Jesús sabe muy bien el corazón de esta gente. Por eso les reprende. Son una generación incrédula y perversa. Ahora la gran pregunta es, ¿se puede aplicar estas 2 palabras también a nuestra generación? Sí. Sí. Todavía seguimos sufriendo de lo mismo. Incredulidad y perversión. No creemos en Jesús. Y si creemos lo que nos conviene creer, lo que nos gusta creer. En otras palabras, seguimos pervirtiendo. Pero hay esperanza. Después de esta tremenda reprensión, de hecho Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? Nota que Él no dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? ¡Chao! ¿Qué dice? Traigan al muchacho. En su gran misericordia, Jesús llama al Padre y atiende su necesidad. Mira el verso 18. Jesús reprende al demonio, le ordena
y éste sale inmediatamente. Una vez más queda demostrado que Jesús es el Mesías. Tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, incluyendo las fuerzas del mal. Su poder es intrínseco, irrefutable. No depende de la fe o la falta de fe de la gente, de las acciones de otros, del fracaso de los discípulos, ni de la perversión de la gente, ni de su incredulidad. El poder de Jesús es total. Y cuando Él decide librar a alguien por su misericordia, lo hace. Jesús dice y sucede. El muchacho queda libre y por lo tanto sano de su aflicción. Mateo no registra qué sucedió con él, con su papá, con la multitud. Mateo nos lleva inmediatamente al corazón de los discípulos, porque eso es lo que quiere enseñarnos Mateo. Todo el tema central está en lo que viene ahora en los siguientes versículos. Este es el tema central de este pasaje. Mateo nos lleva al verso 19, porque los discípulos le preguntan a Jesús lo que está en sus mentes, lo que está en nuestras mentes, lo que todavía nos incomoda. ¿Por qué no pudieron expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos si antes habíamos hecho milagros en tu nombre? Y cuando Jesús condenó a la generación perversa y incrédula, seguramente se preocuparon, porque el palo les llegó también a ellos. Entonces se preocuparon. ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando con nosotros? Y la respuesta de Jesús es clave para entender no solamente lo que pasó con los discípulos, sino también para entender lo que nos puede pasar a nosotros. La respuesta de Jesús nos enseña lo que es la fe verdadera. Mira la respuesta de nuestro Señor. Él les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto, les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y lo primero que quiero que notemos es la diferencia en las palabras de Jesús a sus discípulos. Cuando Él reprendió a la generación, dijo, incrédulos, sin fe. A sus discípulos les dice, de poca fe. De poca fe. Jesús ablanda las palabras para los discípulos. Ablanda las palabras duras para sus discípulos. Hay una diferencia importante entre la multitud, que es incrédula y perversa, y los discípulos que sí han creído. Ellos sí han puesto su confianza en Jesús. Y aunque el concepto que tienen del Mesías todavía está medio pervertido, todavía no, hay cosas que no les calza. Recordemos a Pedro diciéndole, no, Señor, ¿cómo vas a hablar de que vas a morir? Tú no puedes morir. Eso todavía no les calza. Su concepto del Mesías todavía está medio pervertido, pero ellos están creciendo en su comprensión. Acaban de verlo glorificado en el monte de la transfiguración. Por eso Jesús les dice, tienen poca fe. Otra forma de traducir esta frase es, la fe de ustedes es defectuosa. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de algo que se puede mejorar, no de algo que es ausente, de algo que puede crecer. Como decir, están enfermitos, pero pueden mejorar, puede crecer. Jesús les dijo, ustedes no pudieron expulsar al demonio porque su fe es deficiente, está débil, es poca. El problema no era el demonio, cuán fuerte era el demonio, no. El problema era la fe de los discípulos. Para ese trabajo su fe era insuficiente. Ahora estas palabras, la poca fe, ha llevado a mucha confusión y error en la iglesia. Porque muchos han malinterpretado estas palabras. Muchos han dicho entonces, si el problema es la poca fe, la solución es desarrollar más fe. Y muchos, ¿cómo hacemos eso? Es como Goku tratando de ser Super Saiyajin 3, me estoy poniendo aquí bien. Los que no han visto Dragon Ball no entienden nada. Pero para muchos es como desarrollar más fuerza, como decir, y así desarrollo más fe. O hacer más cosas religiosas. Pero el problema, queridos, es que Jesús no está hablando aquí de que el tamaño de la fe de ellos es importante. El problema es a dónde va la fe de los discípulos.
La fe de los discípulos era débil porque era vacilante en su objeto. Su confianza, su fe, no estaba única y exclusivamente en Jesús. Y para entender eso, para enseñar eso, Jesús pone un ejemplo muy claro en este mismo versículo. Si se pudiera medir la fe de las personas, si tuviéramos un federómetro, un aparato que mide la fe, y midiéramos la fe de cada una de las personas. Oh, Basti, tienes mucha fe. Si tuviéramos un aparato para medir la fe, Jesús dice, si la fe de ustedes fuera tan grande como un granito de mostaza. ¿De qué tamaño es el grano de una mostaza? ¿Han comprado alguna vez mostaza Dijon? Esos vienen con granitos de mostaza. Son puntitos. En el mundo judío, el grano de mostaza era la semilla más pequeña del reino vegetal. Jesús está hablando aquí de la semilla más pequeñita. Él dice, si la fe de ustedes fuera así de pequeñísima, le dirían a una montaña que se vaya y la montaña les obedecería. No había nada más pequeño entre las semillas que la semilla de una mostaza. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está queriendo ilustrar aquí? El tema no es en el tamaño de la fe. No está en la capacidad del creyente de creer mucho o creer con intensidad o con fuerza. El tema no está en nosotros. No depende de mi capacidad de desarrollar fe, de mi capacidad de creer. Depende del objeto de nuestra fe. En otras palabras, puedes tener mucha fe o puedes tener fe poquitita, débil. No importa. Lo que importa es dónde estás depositando esa fe. Sea grande o pequeña, fuerte o débil. No importa. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién estás creyendo? Para poner un ejemplo más moderno, quizá Jesús ha dicho, no importa el tamaño del interruptor de tu casa, puede estar interruptores pequeños o grandes, no importa. Es cuán grande y fuerte es la central eléctrica. ¿Di bien el ejemplo, Bate? Sí. El poder, oye, te tomé... El poder no viene de estos, corrígeme si me equivoco, no viene de estos pequeños aparatitos. Para nosotros sí, lo aprieto y se hizo la luz. Pero el poder viene de otro lugar mucho más grande, donde ese aparatito está conectado. Si nuestra confianza está puesta en Jesús, aunque tengamos el interruptor más chiquitito, gastado, deficiente, pequeño, viejo, ¡tic! ¡Puf! Se hace la luz. Los discípulos pueden lograr grandes cosas, no porque tengan grandes capacidades, fuerzas, inteligencia, recursos, energía, no porque tienen grande fe, y ese es el gran error que cometemos, ¿no? Alguien ora, se sana, y de repente esa persona es elevada. Viene alguien y tiene un don tremendo para predicar la palabra, y de repente es más elevada que otros. Viene alguien y toca bien bonito la guitarra, perdón, lo quité, o canta bien bonito, y de repente, eso es lo que hacemos en las iglesias, ¿no? Viene alguien con dones vistosos y al tiro se elevan. No es la persona, somos nada más que interruptores. Es de dónde hemos puesto nuestra confianza. Los discípulos van a hacer grandes cosas, sanidades, milagros, van a predicar, van a hablar en lenguas, van a hacer cosas fantásticas, y nada de eso depende de ellos. No debemos poner nuestra confianza en lo que tenemos o no tenemos, sino que debemos confiar en Dios, aquel que lo tiene todo. Si Dios nos llama a hacer algo, por muy grande, imposible o absurdo que parezca desde el punto de vista humano, podremos conseguirlo. Parece que en este caso los discípulos estaban tratando de sanar al muchacho, al endemoniado, en sus propias capacidades. Trataron de sanarlo pensando y dirigiendo su confianza
Probablemente en ellos mismos. Probablemente dijeron, ya sanamos antes, ya exorcizamos antes, ya tengo mi credencial de exorcista, tengo mi credencial de ministro de sanación, entonces vamos, démosle. Y oraron y nada pasó. Porque su confianza pasó de estar en Cristo, quien les dio la autoridad y el poder, a ellos mismos. En otras palabras, les pasó lo mismo que a Pedro hace unos pocos capítulos atrás. ¿Se acuerdan cuando Pedro salta de la barca y empieza a caminar sobre las aguas? ¿Por qué? Porque pone su confianza en Jesús, porque pone su mirada en Jesús. Pero cuando él aparta la vista de Jesús y ve las aguas, siente el viento, el ruido, empieza a ahogarse, a hundirse. Los discípulos han creído en Jesús, confían en Él, pero en momentos críticos tenemos la tendencia de poner nuestra confianza en otros lugares, ¿sí o no? Hoy yo soy el único que hace eso. Tengo mi fe puesta en Jesús, amo a Jesús, leo su palabra, oro, vengo todos los domingos a la iglesia, me gozo en la presencia del Señor, en la comunidad. Pero cuando vienen los problemas, cuando de repente saco la billetera y veo, ups, no va a alcanzar para este fin de mes, ¿de dónde consigo? Tarjeta de crédito. Mi confianza, automática y directamente, más rápida que la luz, se dirige a otro lugar. En mis capacidades, mis métodos o a la gente. Y nos pasa lo mismo que a los discípulos. Y después nos preguntamos por qué no podemos sanar, por qué no podemos expulsar demonios, por qué no podemos orar, por qué no podemos ser fuertes, por qué no podemos responder a aquellos que nos critican nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos aprender a ser dependientes de Dios. Y aquí quiero decirlo como yo el primero. Queridos hermanos, recapitulemos. Cuando fracasamos, no es porque nuestro problema sea demasiado grande que Dios no puede ayudarnos. Una montaña muy grande, no. El problema siempre va a ser la debilidad de nuestra fe. Y no importa si tu fe es chiquitita. Lo importante es dónde la estás poniendo. Tenemos que entender que la cantidad o la calidad de nuestra fe no es importante, sino dónde está puesta. En metodologías de sanidad, de meditación, en la ciencia moderna, en las iglesias, etcétera, etcétera. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Dios es quien obra. Él es la fuente de poder. Nuestro papel como discípulos es confiar en Él, única y exclusivamente en Él, no en otro. Y Él utiliza la ciencia, las oraciones de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es Él es. Por eso el mandamiento del monte de la transfiguración debe sonar fuerte a nuestros oídos. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Debemos aprender a oír a Jesús. Una vez en la iglesia donde yo crecí, oramos por alguien que estaba muy enfermo. Los médicos habían dicho que no iba a vivir. Y oramos por esa persona. Y el Señor la sanó. Tanto así que los médicos no podían creerlo. Tanto así que los médicos volvieron a abrirle en la operación para decir, no, pero aquí estaba. Y no, la fuente de la enfermedad ya no estaba. Fue un milagro. Y fue para la iglesia, fue un tiempo de mucha alegría y gozo. Mucha gente, el pastor se entusiasmó, los líderes, yo era parte de los líderes en ese entonces, nos entusiasmamos y comenzamos, y pensamos que estaba comenzando un ministerio de sanidad. Viene el avivamiento y empezamos a reuniones, llegaron obviamente toda la familia de esta persona que se sanó, llegó a la iglesia porque todos impactados y fue un tiempo muy hermoso. Y empezamos a orar, pero de un tiempo después nos invitaron a orar por otra persona que también estaba luchando gravemente con una enfermedad igual terrible. Y fuimos a orar y oramos de la misma manera que habíamos orado por esta primera persona. Las mismas oraciones, el mismo método, el mismo pastor, la misma intensidad, la misma pasión, todo exactamente igual. Y la persona no se sanó. De hecho, se empeoró. Después de la oración se puso peor y al poco tiempo murió.
¿Qué pasó? El pastor estaba devastado. Todos impactados. ¿Qué pasó? ¿Teníamos más fe la primera vez? Este pasaje nos ayudó a comprender que en ambas situaciones nosotros lo que hicimos fue buscar la voluntad de Dios. En el primer caso, la voluntad de Dios fue sanar milagrosamente a esa persona. En el segundo caso, su voluntad fue no sanarla. Nosotros no somos nada más, queridos hermanos, que instrumentos en manos de Dios. Nada más. Nuestra fe debe estar en Él. De hecho, para la segunda persona, la que murió, fue mejor que no se sanara, porque aprendió a depender de Dios en medio de su sufrimiento. Esto con el tiempo abrió las puertas a un ministerio más maravilloso que un ministerio de sanidad, un ministerio de consolación, un ministerio de acompañamiento al que sufre. Así que lo que hace milagros no es nuestra fe, sino el hecho de poner nuestros ojos en Jesús. Eso es exactamente lo que el apóstol Juan dijo cuando escribió estas palabras. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, hermanos, dejemos de confiar en nuestros métodos, nuestra capacidad, poca o mucha. Confiemos más en la omnipotencia de Jesús. Amén. Para terminar, quiero dejarles 2 preguntas para meditar, para reflexionar, quizás en el cafecito, en la tarde, en la semana, para que tú puedas reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu fe en Dios flaqueó o no fue suficiente? Piensa bien, ¿en qué circunstancias tu fe flaqueó? Segunda pregunta. ¿Cuáles crees tú que son las áreas donde somos más frágiles o débiles para confiar en Jesús? ¿En el área financiera? ¿En el área de la salud, de enfermedades? ¿En el área de compartir el Evangelio? Muchos dicen, no, tengo miedo de compartir el Evangelio. Poca fe. En el área de ser fieles y justos. Muchos dicen, nunca voy a poder vencer este pecado. En el área de ser buen testimonio, de ser sal y luz, con lucha contra el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué áreas de la vida a ti te cuesta más confiar en Jesús, en su poder? Y te animo a que compartas esto con alguien más, alguien de tu confianza, un cristiano maduro, una cristiana madura. Y dile, hermano, hermana, yo siento que... ¿Recuerdas el sermón del domingo? Ok. Yo siento que mi área débil es la siguiente. ¿Puedes orar por mí? Háganlo. Hagámoslo. Oremos unos por otros. El área en la que tú eres débil, quizás yo soy más fuerte y puedo ayudarte, apoyarte, orar por ti. Y lo mismo, quizás mi área débil, para ti, tú eres más fuerte en esa área y puedes orar por mí, aconsejarme, ayudarme. Hagamos eso, queridos hermanos. Amén. Oremos.